Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, vamos a resolver, quiero que, como habíamos acordado, van a ir pasándome sus problemas de física, random, totalmente random, y vamos a tratar de resolver. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el problema de Arnaldo. ¿Puedes dictarme el problema, por favor, pero habla fuerte? Una lente convergente de distancia focal f. Espera, una lente convergente, vamos a poner una lente de esta forma de distancia focal f, es decir que esta distancia acá es f, punto antiprincipal, foco imagen, punto antiprincipal imagen, esa es su distancia. Sí, te escucho. Actúa como una lupa y forma de un objeto real situado a una distancia igual a 3/4 de f. Bueno, Del foco. una cuestión que tenemos que tener en cuenta con la lupa, quiero que todos atiendan esto con respecto a, pero vos no. O sea, no es que vos no, ahora vos. Con respecto a la lupa, es que sí o sí la lupa vos tenés que acercar lo máximo que se pueda al objeto. No es, por ejemplo, que vos tenés una lupa y querés ver allitero, está bien lejos, no. Tenés que acercar, si por ejemplo querés ver más grandes las letritas, vos ponés tu lupa lo más cerca posible. ¿Y qué es lo que significa eso? Que te acercas mucho a la lupa, entonces tu objeto tiene que estar entre la lente y el foco. Ponerle que ese sea tu objeto. Y ahí dijo el compañero que la distancia del objeto al foco es igual a 3/4 de f. Es decir, que la distancia del objeto a la lente es 1/4 de f. ¿Y por qué? Porque si yo tengo que el foco es f y el objeto está a 3/4, entonces 1/4 está el objeto de la lente. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Acá está a 3/4, entonces está a 1/4 porque tiene que cumplir con este foco. Es decir, que sí o sí una lupa provoca una imagen virtual derecha y mayor. Entonces, ¿cómo van los rayos? Va un rayo paralelo al eje principal, se refracta pasando por el foco de imagen, pasa por el centro óptico sin desviación, pero las prolongaciones de los tales rayos van y se forman ahí se forma la imagen. Eso es lo que pasa. Bueno, con eso tenemos que empezar a analizar qué es lo que nos pide. ¿Qué nos pedía Arnaldo, por favor, si puedes? Una imagen cuyo objeto real situado. Una imagen cuyo aumento es. El aumento quiere saber de la imagen. El aumento es igual a menos P' sobre P. Nosotros sabemos cuánto vale el foco, obviamente vale F, y la P vale 1/4 de F. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular P' para poder meter en nuestra fórmula. Entonces tenemos que 1 sobre foco es igual a 1 sobre P más 1 sobre P' por la ecuación de Gauss. Tenemos 1 sobre foco es igual a 1 sobre P, que es foco sobre 4, más 1 sobre P'. Entonces este 4 va a ir arriba, vas a tener que 1 sobre foco menos 4 sobre foco es igual a 1 sobre P', lo cual te va a dar menos 3 sobre foco es igual a 1 sobre P', de modo entonces que tu P', va a ser menos foco sobre 3. Ahí está. Entonces P' sería la distancia focal sobre 3. Usando la ecuación de aumento, que sería menos P' sobre P, tenés entonces que esto es menos foco sobre 3 dividido la P, que para nuestro caso era 1/4 del foco. 1/4 del foco se va negativo con el negativo, el foco con el foco, y por una compleja, o sea, 1/3 dividido 1/4 nos sale 4/3. Es decir que el aumento es igual a 4 sobre 3. Eso. Ahí. Voy a dejar
una vez que alce los problemas, voy a dejar la descripción de los problemas, necesito que marques qué problema se hizo. ¿Qué número? ¿Qué pasó? No, para poner el número de... ¿Qué problema? ¿Qué número este era? 293. 293 de idamia verde. Sí. 293 de idamia verde. Bueno. ¿Quién? No, Ah. esta es la respuesta. ¿Está? ¿Quién tiene ahora? Araceli. 519 de idamia. En ¿El verde o el amarillo? Verde. En el circuito Espera, mostrado. espera. 500 cuánto? Ahora tiene 500. Ahora tú puedes decir 519. Bueno, tenemos un circuito. ¿Dónde va? A ver. Cuidado que no. Aquí, se cayó. No importa. No importa. Se cayó. No importa. ¿Quién habla? Bueno, en el circuito mostrado en la figura, la diferencia de potencial en la resistencia de 5 ohm, esta, o sea, la tensión en esta resistencia es de 15. La intensidad de corriente en la resistencia de 10 ohms. La resistencia de 10 ohms. Acá quiere saber la intensidad de corriente. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Podemos transformar nuestra... necesitamos saber la intensidad de corriente en ese resistor. Podemos retransformar nuestra estructura y vamos a tener esto. ¿Sí? ¿Sí? Esto va a venir acá. ¿Sí? Así. ¿Y por qué hicimos esto? Porque la corriente puede venir por acá, entra por acá y viene de esta manera, haciendo este recorrido. Y viene por acá, se da la vuelta acá y sale, es la misma cosa. Entonces, es más fácil visualizar lo que pasa ahí. Acá entonces tenés 5 ohm, acá tenés 10 ohm, acá tenés 20 ohm, acá tenés 20 ohm, acá tenés 18 ohm y acá tenés 2 ohm. ¿Qué es lo que podemos sacar? De acá, yo sé la diferencia potencial y tengo también la U, le voy a poner acá, diferencia potencial y tengo la resistencia. De acá puedo sacar, puedo decir que la resistencia es igual a la diferencia potencial sobre la intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente va a ser U sobre R, lo cual va a ser, tu U va a ser 15 dividido R5, es decir que la intensidad de corriente es 3 amperes. Ok, ¿por qué me interesa eso? Porque entonces la intensidad de corriente que yo tengo acá, que sería 3 amperes, como esta asociación completa que está acá, completa que está ahí en ese momento, es esto y esto están en serie, entonces la intensidad de corriente completa acá es de 3 amperes. ¿Me siguen? Bueno, y de ahí lo que yo tengo que ir buscando la forma de solucionar, o sea, la forma de demostrar
a sacar la intensidad de corriente acá. Bueno, si yo me voy transformando, yo necesito pasar la corriente en 3 amperes, paso por acá. Porque acá sí o sí se van a sumar la corriente. Acá va a tener una corriente 1 y acá va a tener una corriente 2. Entonces, sí o sí vamos a tener que calcular por lo menos la resistencia total. Si calculamos la resistencia total, vamos a tener la tensión total, que va a ser la tensión de este y la tensión de este. Y si calculamos la resistencia total, vamos a tener resistencia total de esto, vamos a poner al dividir con este, o sea, tenemos la tensión. Multiplicar la resistencia total por esto, tenemos la tensión total. De eso, como esto está en paralelo, esta tensión total va a ser acá la misma que esta, y que el total. Y después tenemos esta parte que nos interesa. Como está en serie, de eso se puede calcular la resistencia total y se saca. Y claro, ahí está, ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia total de este sistema. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, tengamos en cuenta, vamos a calcular la resistencia, está ahí, esta resistencia que está acá, está en paralelo, entonces va a ser 1 sobre 20 más 1 sobre 20. ¿Cuánto sería eso? Me pongo 1 normal y directamente va a desarrollar 10. ¿Ah? 10, ¿verdad? Sí, 10 ohm. Luego, ¿cuánto sería? Sería 10 ohm más 10 ohm porque está, este está en serie, entonces va a tener 20 ohm. ¿Sí? Ahora, este que está acá también está en serie, entonces va a ser 20 ohm. Ahora, la resistencia total, la cual le voy a hacer en negro, ¿quién tiene piso negro? La resistencia total, bien, esto que está acá, esto es 20, esto que está acá es 20, es como tener en paralelo, entonces vamos a sumar la resistencia total, esto en paralelo que va a ser resistencia total, entonces va a ser igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 20. ¿Cuánto sería? 10, ¿verdad? Sí, 10 ohm. De ahí podemos sacar que la tensión total de esto sería la resistencia total por la intensidad de corriente. Entonces la tensión total va a ser de 10 por 3 amperes. Esto va a ser 30 volt. Ahí ya tenemos que esto es 30 volt, todo es 30 volt, esto es 30 volt, este que está acá en rojo es 30 volt. ¿Me siguen? Sí. Esto que está acá es 30 volt. Es decir, que para este yo tengo 30 volt. Para esta resistencia, ¿qué puedo sacar de acá? La intensidad de corriente. Si yo saco la intensidad de corriente completa de esto, voy a tener la intensidad de corriente de este sistema y de este que está acá, que lo estoy buscando. ¿Y por qué eso? Porque la asociación, esta pequeña asociación en rojo está en serie. Y en la asociación en serie, las intensidades de corriente son iguales. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es agarrar, yo sé que intensidad de corriente no va a ser otra cosa que la tensión sobre la resistencia. Entonces va a ser 30 sobre nuestra resistencia 20, te sale entonces que la intensidad de corriente es 3 sobre 2 o 1,5 amperes. Entonces, si este total es 1,5 amperes, significa que esto es 1,5 amperes, y por último este que está acá es 1,5 amperes. Por lo tanto, la intensidad de la resistencia 10, la intensidad del resistor de 10 ohm,
es igual a 1,5 amperes. ¿Ahí? ¿Qué tal? ¿Salió? ¿Hay 1,5 amperes? Sí. Sí. Bueno, genial. Entonces, repasando, lo que hicimos fue lo siguiente: reestructurar nuestro sistema. Hallamos la intensidad de corriente para poder saber que acá hay una intensidad de corriente y es la misma acá porque esta es una asociación. O sea, este sistema con este sistema está en serie, por lo tanto, esta intensidad de corriente y esta intensidad de corriente son iguales. De ahí sabemos que la intensidad de corriente de este sistema es 3A. Lo que yo pensé es sacar la diferencia potencial de todo este sistema, pero para eso necesito la resistencia total. Entonces acá dice la suma de esto me dio esto, 10. Luego sumé estos dos porque están en serie y me dio 20. Luego de estos dos sumé en serie y me dio 20. Luego los resultados de eso los sumé en paralelo y me dio 10. Los resultados. Entonces el resultado total es 10. 10 por 3 me dio que la tensión total era 30. 30 la tensión total. Y como esta es una asociación, en paralelo la tensión va a ser 30 acá y 30 acá. Ahora, con la tensión de 30 acá, si yo saco la intensidad de corriente de este sistema, como estos están asociados en serie, esta intensidad y la total son iguales. Por eso tomé la resistencia total de este sistema, que es 20, la diferencia potencial, que es 30 volts, y saqué acá la intensidad y me dio 1,5 amperes. 1,5 amperes. Es decir, que 1,5 amperes es de esta asociación, y de la asociación de 10, que es la que nos interesaba. 1,5, entonces ahí respondimos nuestra pregunta. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, voy a borrar. ¿Quién tiene otro problema? Hay uno de fuerza eléctrica. Vamos a pasar a otra cosa, otro tema. Prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Voy a borrar esto. Tenés que darme de dónde es el problema. De un de otra universidad. A ver. El problema es que ese tiene, ¿cómo se llama? Ese tiene una fuerza, ese tiene torque. Tiene torque, ese es el problema. Están buscando problemas muy interesantes. Termina la cantidad total de energía térmica. Ese sí es claro el nivel de lo que usted tiene que dar. Bueno, tenemos un sistema, un gráfico de cómo cambia los estados de agregación de una sustancia. Que primero está a menos 30 grados, sube a 0, después acá tiene 60 y 2,7, acá tiene 396, acá tiene 815, ¿qué? Acá tiene 3076. No, este es 62 de acá, ¿sí? 62,7. Hasta ahí. Dice 100 gramos. Y esto es dice, en la figura mostrada indica los resultados experimentales obtenidos cuando se agrega gradualmente energía térmica a un bloque de hielo de masa del hielo es 1 gramo, que está a una temperatura de menos 30. Determina la cantidad total de energía que debe añadirse para convertirlo en vapor de agua a 120 grados Celsius. 120 grados Celsius. Bueno,
claro. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos que identificar los puntos donde hay calor sensible y donde hay calor latente. Quiero que atiendan todo esto, lo que son de Politécnica y medicina. Creo que vos tenés calorimetría también. ¿Estás viendo? Vamos a identificar los puntos, cómo vamos a hacer los trayectos. A este trayecto le voy a llamar A este trayecto le voy a llamar B, a este trayecto le voy a llamar C, a este D y a este le voy a llamar A, B, C, D, E. Bueno, lo primero que tengo que identificar es el trayecto A, qué tipo de calor me produce. Cuando hay un aumento de calor con cambio de temperatura, se llama calor sensible y su fórmula es la siguiente: calor sensible es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Sí? ¿De dónde a dónde va? De menos 30 a 0, su temperatura final es 0. Entonces vamos a tener que este calor sensible va a ser la masa, que son 1 gramo por calor específico del hielo, que es 0,5 gramos, era calorías sobre gramos. Así, esta es el calor específico del hielo. Hay que buscar un poco, no me acuerdo. Esto está en Joule, pero vamos a trabajar con podemos usar ese. Dictamen los calores específicos. Esto hay que pasar a kilogramos, entonces va a ser 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, acá vamos a cambiar, vamos a poner 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por el calor específico del hielo. ¿Cuánto es? 2090, después por joule. Joules por kilogramos Celsius. Sobre kilogramos por Celsius, sí. Con el gradito hacia la derecha porque es variación. Por una variación de temperatura, y su variación de temperatura sería de menos 30 a 0, es decir, que va a tener 0 menos 30. Así. Entonces, ¿cuánto me da eso? Pueden, por favor, esto va a ser 1 por 10 a la menos 3 por 2090 por 30. ¿Cuánto da eso? 62,7 joules entonces de energía consumió en este primer trayecto. Veamos en B. En B, ¿qué pasó? En el trayecto B tenemos un calor latente. ¿Por qué calor latente? Porque hay aumento, o sea que aumenta la energía, pero no cambia la temperatura. Entonces eso sería masa por un coeficiente de calor latente, ¿verdad? Bueno, la masa siempre va a ser 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por el calor latente de fusión. Le voy a poner el de fusión. ¿Cuál sería? 3,33 por 10 a la quinta. 3,33 por 10 a la quinta. Sería esto joule sobre kilogramo. Sí, sí. ¿Cuánto saldría esto? 333 redondito. Sí, redondo. Joules. Bueno, eso es lo que sería esto. Ahora vamos a analizar el punto C, ¿sí? El punto C otra vez es un calor sensible. Entonces, de nuevo tenemos calor sensible, que va a ser masa por calor específico. Este era del hielo, este del agua, o sea que cambió de estado. Va a ser 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por calor específico del agua. ¿Cuánto va a ser ese? 4200 joule sobre kilogramos Celsius. Joule sobre kilogramos Celsius grados por una diferencia de temperatura. Él va de 0 a 100, o sea que va a ser 100 menos 0. ¿Cuánto nos da eso? 1 por 10 a la 3 menos 3, digo, ¿ah? 420 joules. Bueno, ahora vamos a analizar. Se viene otro calor sensible, pero de vaporización.
Eso sería el proceso de, vamos a tener un calor latente también, este de vaporización, este de fusión. Tenés masa por coeficiente calor latente de vaporización. Eso entonces va a ser 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por, ¿cuánto es ese coeficiente de vaporización? Humedad de vaporización. ¿Ah? Humedad de vaporización. Tiene que haber algo. Calor latente de vaporización, poner en internet, debería haber. Calor latente de vaporización. Pueden hacer lo siguiente, es 540 calorías sobre gramos. Esto para pasar, esto podemos calcular así, para que tengan una idea más. 1000 gramos son 1 kilogramo y una caloría es igual a 4,18 joules. Hagan modo de esta conversión. 540, esto es calorías por gramo. ¿Cuánto esto es? Por favor, ¿me pueden ver? Y sí, va a ser 4180. 4180, ¿puede ser? Este entonces está mal. Seguro que es por día a las 5 este. Revisamos un de 40, ese es 40 nomás. Calorías sobre gramos por 1000 gramos es 1 kilogramo. Calor latente de la función es 3,33 por litro de kilo. Yo lo uso de prima. Veo un poco este cuánto es. Este. 40 por 4,18 por 1000 tiene que ser. ¿Este cuánto sale? Este. 2 millones. Eso salía 2 millones, no sé cuánto. Ah, pasamos tu calculadora. Eso sale. Vamos por este primero. 40 por 1000 por 4,18. 160. No coincide con él. 80. Este es 80. Por 2 tiene que ser. Por 2. Sí, 80 es este, ahora que recuerdo. 80. Sí, 33. Este está correcto. ¿Y este cuánto sale? 540 por 1000 por 4,18. Me sale 2,56 por allá a las 6. ¿Verdad? 2,26 por día. Sí. 2,26 por 10 a la 6. 2,26 por 10 a la 6. Este es joule sobre kilogramo. Ahí está, voy a borrar eso. Gracias, señor. ¿Cuánto sale esto? Sí. Y claro, 3,39 a la 5. ¿Cuánto esto es? 2260. ¿Cuánto? 2260. 2260 joules. Bueno, y el último proceso, el cual sería el proceso E, que es un calor, no es calor latente, es calor sensible otra vez. El proceso C es otro calor sensible. Voy a hacer con negro. Calor sensible, que va a ser masa por calor específico de vapor por variación de temperatura. La masa va a ser 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por calor específico de vaporización. ¿Tenés? ¿Ah? Sí. ¿Cuánto es? 2010 joules sobre kilogramo por 2010 joules sobre kilogramo por Celsius grado por. La temperatura a la que queremos llegar es de 120 menos 100, porque va de 100 grados a 120, o sea que va a ser final menos inicial, 120 menos 100. ¿Cuánto nos da eso? 40,2
¿Puede corroborar por favor eso? Sí, 40,2. Entonces, si sumo cada uno de los procesos, sumo este más este más este más este, en total, la suma de todos los procesos, la cantidad de calor total es igual a, la suma de todo eso sería igual a 62,7, 333, 420, 2260, 40, ¿cuánto? 3115,9 joules. Entonces es la cantidad total de energía que necesitas pasarle a un cubo de hielo a menos 30 grados Celsius para que eleve su temperatura en un calor sensible, un calor latente, un calor sensible, un calor latente y un calor sensible hasta llegar a 120 grados Celsius. ¿Se entiende? ¿Está claro? Siempre, generalmente, se maneja de la siguiente forma. El valor del calor, o sea, el coeficiente de calor sensible de fusión era 80 aproximadamente. Para el nivel que se está trabajando, que es para ingreso a la Universidad Nacional, se usa 80. En realidad es un poco más chico, es 70 y no sé cuánto. La vez pasada vi eso en un libro, no sé si era Sirsemaki o era Serway, pero recuerdo que un poquito más chico, pero se redondea a 80 calorías sobre gramo. Y el coeficiente de calor latente de vaporización es 540, también es 530 y algo calorías sobre gramo. Esto es más fácil de recordar, son números fáciles de recordar, y de repente si se está trabajando en Joule, lo que se puede hacer es lo que hicimos hace rato, convertimos en número. Todo el mundo sabe que una caloría es 4,18 joules, ¿sí? Y que 1000 gramos es 1 kilogramo. Y con eso ya podemos hacer, con un factor de conversión, ya podemos tener las unidades si es que se está trabajando. Se tiene que tener, en lo posible, tratar de manejar todas las herramientas que les den la posibilidad de solucionar el problema sin mucha complicación. Y a veces la memoria falla y uno se queda en blanco, ¿verdad? Bueno, otro problema, ¿quién tiene otro problema? Potencia mínima para mover lo que no. Potencia motriz. ¿De dónde sacaste ese problema? ¿De dónde? Vamos a hacer problemas que son de nivel para cursillo. Si vos no tenés nada fretes, vos tenés ya algo, falta el problema tuyo, falta el de frete. Vamos a ver, frete, ¿tenés ya el tuyo? ¿Le falta? Vení acá, sentate para poder leer mejor. Yo tengo una detención de dinámica. Pero vos ya me pediste algo, vos. Sigue grabando. Esto que está acá. No, eso para el grupo. Los problemas que tienen que buscar tienen que ser entre los problemas que son del nivel que se está haciendo. Estos problemas ya son de nivel universitario, ya tienen equilibrio. En el programa generalmente, a no ser que sea arquitectura, estos no tienen equilibrio. Politécnica no tiene equilibrio, medicina no tiene equilibrio. Ahora el grupo que está acá es Politécnica y Medicina. ¿Tenés algo? Calorímetro. Ya se hizo calorímetro. ¿Qué tenés algo? ¿Qué tenés? ¿Ah? Hidrostática. Sí. Un cubo de hielo de 10 centímetros de arista flota en el agua. La masa específica de. Pero vos hace rato me pediste un problema muy parecido de que flota en el agua. Otro problema, un problema que no sea algo que flota. Hidrostática, pero que no sea algo que flota. Que en el video anterior hicimos algo que flota. Una superficie, un líquido que es una presión externa de 1.5 atm. Sí. Y en un punto A de su interior la presión es de 3 atm. Sí. Si la presión externa se reduce a la mitad, en el punto A se tendrá. Ese es un problema de hidrostático y aerodinámico. Hidrostático. O
Porque en tu programa no hay hidroplática. ¿Qué número era? En la superficie de un líquido se ejerce una presión externa de 1,5 atm. Vamos a suponer que tenemos un recipiente donde acá hay una presión, acá mismo una presión externa de 1,5 atm. En un punto A de su interior la presión es de 3 atm. Acá en este punto la presión es de 3 atm. Si la presión externa se reduce a la mitad, en el punto A se tendrá, dice. Bueno, entonces veamos qué pasa. Este punto A está a una profundidad I. Pero, ¿qué presión es la que soporta este punto A? Este punto A soporta la siguiente presión, que sería densidad del líquido por gravedad por profundidad del líquido, o sea que va a ser I, más la presión externa. Para este caso particular, nosotros sabemos que cuando la presión externa es 1,5 atm, bueno, este tiene 3 atm. Esto no sabemos cuánto es, más 1,5 atm. Si despejamos acá vamos a tener que 1,5 atm es igual a qué cosa? A μ del líquido por gravedad por altura del líquido. Bueno, te pregunta, ¿cuánto va a ser la nueva presión en A si es que la presión externa ahora es la mitad de la presión anterior? Entonces va a ser μ del líquido por gravedad por altura más la mitad de la presión externa anterior. Entonces la nueva presión en A sería, esta presión que está acá es 1,5 atm más la presión externa anterior 1,5 dividido 2 atm. ¿Cuánto sería entonces en total? 2,25 atm. ¿Está? ¿Sale eso? ¿Ahí? Sí. Está. Corroborar si está bien. Para ver si hay que cambiar algo. Entonces, resumiendo, lo que hicimos, sabemos que como acá hay una presión externa trabajando sobre este líquido, ¿sí? En el punto A tenemos la presión hidrostática, que sería μ del líquido por gravedad por altura, que es la presión que hace este líquido más la presión externa. Nosotros no sabemos cuánto esto es, pero si sabemos esto, entonces podemos despejar y tenemos que la presión hidrostática entonces va a ser 1,5. Para la nueva presión que vamos a tener, porque se redujo la presión externa, la presión hidrostática va a seguir siendo la misma, no va a cambiar, porque es la presión que hace el líquido. Entonces va a ser, la nueva presión va a ser μ del líquido por gravedad por altura más la mitad de la presión externa anterior, porque eso dijo, se redujo a la mitad. Ya meter sale eso. ¿Está bien? Correcto. ¿Quién tiene otro problema? Pues. No. Bueno, vamos a buscar otro. Dinámica de Carlos González. Dinámica de Carlos González. ¿Vos que tenías? ¿Quién? Frente, ¿vos que tenías? Potencia. Potencia. Vale, vamos a hacer. Potencia. Ya está. Buscaba un problema. ¿Vos tenías un problema? ¿No? Potencia, te escucho. Una bomba es accionada por un motor de 5 CV. 5, un motor que tiene una potencia de 5 caballos de vapor. ¿Sí? Se sabe que un caballo de vapor es 735 watts. Entonces, ¿cuánto sería eso? 36. Puede ser yo. 3675. Por favor, si me ayudan con ese cálculo. Sí, ok. Una bomba tiene 3675 watts. Después, Y su rendimiento es de 48%. su rendimiento es del 48%. Después, La bomba alza agua para un reservorio situado a 27 metros. a 18 metros. Después, 27 metros. La altura que alza es 27 metros. Después,
encima del suelo, que la gravedad es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Señor. Y DAG es igual a 1 kilogramo dividido 1. Densidad del agua. ¿Después? El volumen de agua acumulado en una hora es. El volumen de agua acumulado en una hora. Bueno, ¿cuánta agua va a alzar? ¿Cómo vamos a saber eso? Lo primero que tenemos que saber es qué es la potencia. Ante eso, el rendimiento. ¿Qué significa el rendimiento? Significa que de la potencia total que transmite, que la potencia nominal de la máquina, ¿cuánto realmente se usa? Se usa 48%, no. Eso es lo que significa. Si te dice que la potencia es 5 caballos vapor, o sea, 3675 watts, y su rendimiento de 48% significa que ni el 50% vos no está obteniendo la energía de esa máquina. Es decir, que tenemos que sacar qué potencia realmente usa. Entonces, va a ser 3675 watts por 48 sobre 100. ¿Cuánto me da eso? 1764. 1700. 64. ¿Cuánto? 64. 64 watts de potencia útil, vamos a llamarle. Ahora, esa potencia útil se puede decir que es trabajo, vamos a usar W para trabajo, sobre variación de tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Está bien? Es decir, que yo esta potencia útil es igual a trabajo sobre variación de tiempo. ¿Qué decía el problema? ¿En cuánto tiempo quiero saber? Una hora. En una hora. Es decir, que vos tenés un trabajo que o sea que 17.764 es igual a un trabajo que hiciste en 3.600 segundos. Esto está igual. Voy a cambiar mi variable para que sea, esto va a ser trabajo, vamos a poner T. Entonces voy a hallar el trabajo, voy a tener 1764 watts multiplicado por 3600 segundos, me va a dar el trabajo. ¿Cuánto va a ser eso? 6.350.400 joules va a ser el trabajo. Pero el trabajo que hace esta bomba para alzar el agua es una energía potencial, una variación de energía potencial. Una variación de energía potencial que hace lo siguiente. La variación de energía potencial, vamos a tomarlo, no importa ahora mismo el signo, vamos a tomarlo de esta manera. Variación de energía potencial, y esa variación de energía potencial va a ser masa por gravedad por variación de altura. Y evidentemente esto era la variación de altura, 27, porque se va de una cota a una altura, y eso va a ser la resta de la altura de la cota. Si esto era 0, obviamente cualquier altura menos 0 te va a dar la altura otra vez, por eso le pongo variación directa. Pero ¿qué es lo que nos pide? Nos pide los litros, ¿verdad? Entonces yo puedo otra vez despejar esto y decir que 6.350.400 joules dividido la masa por la gravedad. ¿La masa cuánto es? ¿Hay una masa? 9,8. No. Bueno. No te da la masa, no. No. Espera. Mira, masa, ustedes saben que la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Es decir, que densidad por volumen es igual a masa. Entonces yo puedo cambiar y decir densidad por volumen, por gravedad, por variación de altura, entonces es igual a este trabajo de ahí. ¿Yo qué estoy buscando? Yo estoy buscando el volumen de agua, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que 6.300.000, o esto es trabajo, esto es trabajo, entonces puedo decir que trabajo dividido densidad por gravedad por variación de altura, directamente ya me va a dar el volumen, lo cual va a ser nuestro trabajo 6.350.400 joules sobre la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es 27 metros.
Entonces mi volumen me sale, 24. ¿qué te sale? 24 metros cúbicos. Ahí está. Esta densidad que está acá es lo mismo que decir 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La conversión. Entonces lo que hice sencillamente es analizar primero. Me dio la potencia nominal de la bomba. Me dijo que 48% nomás lo usa de potencia. Entonces sacamos cuando ese 48%, 1764 nomás lo usa. Una hora, la variación del tiempo sería 3600 segundos. Paso multiplicando, eso saco el trabajo. Y el trabajo es un tipo de energía potencial, o sea que esto es el trabajo. Obviamos el signo, ahora mismo obviamos el signo porque el trabajo es menos variación de energía potencial, pero para nuestro caso, ahora porque está levantando agua, el signo se puede tomar como positivo. Entonces, la variación de energía potencial sería la masa por gravedad por variación de altura. La variación de altura dijimos que era 27. Además de eso dijimos que la masa, por la fórmula de densidad, sabemos que masa es densidad por volumen. Cambiamos esto y ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el volumen. Entonces pasamos despejando eso ahí, metemos los resultados, datos y listo el polvo. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Así? Sí. Bueno, ¿quién tiene otro problema? ¿Quién ya hizo? Hiciste vos. Vos también. Corea falta uno. Y con eso vamos a cerrar. Me está picando la garganta. Vos tenés, si tenés uno Génesis, ¿cómo? No tenés ninguno. Voy a borrar esto. ¿Coreas? ¿Tenés o no tenés? Tiro vertical y caída libre. Bueno, dale. Sin problema. Escucho. Che, atiendo nada cuando estoy explicando, esta explicación no le va a servir a todos. Yo veo que está dibujando y después Sí. El volcán Sangay del Ecuador es el más turbulento de la Tierra. Sí. Es capaz de lanzar lava a una altura de 12,5 kilómetros. Sí. Despreciando Espera. el aire. Es capaz de alzar lava a una altura de 12,5 kilómetros. Tenemos un volcán, así. Esta es la superficie, manténme en cuenta. Él es capaz de lanzar lava, así, a una altura de 12,5 kilómetros. Despreciando la resistencia del aire y las variaciones de la aceleración de la gravedad por la altura, Sí. se va a usar gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Sí. Determine la velocidad con la que la lava sale del volcán. Bueno, pero te da la altura del volcán. Ok, no hay problema. Vamos a suponer que acá tengamos una velocidad inicial, que es lo que está preguntando. ¿Con qué velocidad inicial sale del volcán? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces lo que podemos hacer, el tema es que no sabemos. Ahí hay un problema. Para que la fórmula de aquí va a hacer funcione, leemos todo el problema de nuevo. El volcán Sangay del Ecuador es el más turbulento de la Tierra. Sí. Es capaz de lanzar lava a una altura de 12,5 kilómetros. Despreciando la resistencia del aire y las variaciones de la aceleración de la gravedad por la altura, determinen la velocidad con la que la lava sale del volcán. Bueno, no nos da ninguna información sobre la altura del volcán, a menos que haya que buscar en internet. Pero vamos a probar. Vamos a suponer que acá pone el 0. Y los 12.000 sale desde la boca del volcán
Los 12,5 kilómetros sale de la boca del volcán hasta este punto. ¿Sí? Vamos a suponer que este será el punto 0. Entonces, hacemos lo siguiente: este 9,8 me dice, ¿verdad? Sí. ¿Este cuánto va a ser? 12.500 metros. ¿Sí? Bueno, entonces podemos tranquilamente usar la ecuación de altura máxima. La ecuación de altura máxima dice que la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 gravedad ya nos da la altura máxima. Ahí suponemos que la altura máxima es 12.500. 12.500 es igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por 9,8. Entonces pasamos 12.500 por 2 por 9,8 y raíz de eso me da velocidad inicial. Entonces en metros sobre segundo, ¿cuánto sería la velocidad inicial? 494,9 metros sobre segundo. ¿Hay entre las opciones? Pasa a kilómetros sobre hora, a ver si es. Este tiene que ser por 3,6. ¿Puedes? 1.781,9. 1.181,9 kilómetros sobre hora. ¿Hay? Lo más cercano es 1.8 por 10 a la 3. Y sí, 1.7819 por llegar a 3, ¿sí? Y sería lo mismo. 1.8, sí. Entonces esta es la idea. En realidad debería darte la altura del volcán como referencia. Toma la boca del volcán como la altura cero. ¿Cómo se llamaba el volcán? Sunlight. No está bien, no es una clase acá. Bueno, en fin. Si no hay otro problema, vamos a esperar acá un ratito y después vamos a ver si damos otro par de... No sé si se entendió. Veo que algunos están durmiendo sobre su... ¿Qué? Porque vas a volver a ver este video. Bueno, no importa. Está bien. Entonces, con esto vamos a cerrar. Chao.